que abran sus Biblias y en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Bien, y el texto dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él haga volver al pecador del error de su camino. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén, hermanos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, para continuar, invito al pastor Nelson a que comience con la prédica del día de hoy, que lleva por título Auténtica Fe Revelada. Con la musical, ¿no? Sí, creo que está bien, sí. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Dios mediante, ¿sí? Esta mañana, como verán, tenemos prácticamente la última presentación bíblica de la carta del apóstol Santiago, ¿sí? 5 capítulos que hemos estado mirando semana tras semana, casi, 2 meses, 3 meses, ¿sí? Al apóstol Santiago, el hermano de Jesús, hermano en la carne, medio hermano, y hermano espiritual, creyente, el gran líder en que se convirtió Santiago, gran líder de la iglesia, hacia el nivel de Pedro, de Pablo, Santiago. Y Santiago, que curiosamente no es muy estudiado y expuesto en las iglesias, porque se le ve como un personaje un poco... No. Digamos así, no cercano, no atractivo por su lenguaje y por los temas que toca. ¿Se acuerdan ustedes? Entre otros temas picantes, usando un lenguaje hoy en día, temas picantes, temas quemantes. Él se atreve a hablar, ¿se acuerdan de la lengua? ¿Se acuerdan de la lengua? Y todo lo que dice sobre la lengua, ¿no? Y es picante porque prácticamente nadie escapa al tema de saber o no saber manejar sus lenguas, nuestras lenguas. Él también toca otro tema picante, muy picante. Los ricos, la riqueza, los pobres, ¡wow! Se da el espacio para señalar severamente, ya no a los pobres, cualquiera golpea a los pobres, es fácil decirle sus verdades a los pobres. No, él le dice sus 4 verdades, o más que 4, a los ricos. Sí, tremendo. Santiago, ¿correcto? Es más, él se atreve a decir, Santiago, estoy intentando un poco resumir en esta ya parte final de lo que vamos a exponer esta mañana, él se atreve a poner en tela de juicio la relación fe y obras, al punto que algunos piensan que él contradecía al apóstol Pablo. Pablo era pura fe, daba culto a la fe, si se puede decir así. Y dicen otros que Santiago da culto a las obras, es el apóstol de las obras. Pero bien entendido Santiago, habría que pensar que Santiago daba culto, cuando digo culto, daba importancia, la debida importancia a la integridad, es decir, a la relación que debe haber entre fe
y obras, entre lo que decimos y lo que hacemos. La coherencia, la integridad. Tremendo. Santiago fue ese hombre, fue ese personaje. Sencillo. ¿Y cómo termina Santiago? Termina Santiago, ahí está, miren su boletín, hablando de la fe, y ese es nuestro tema, la fe revelada auténtica. Porque, y recalco esto, ¿por qué recalco que es la fe revelada? Porque hay multitud de fes. Hasta el diablo, dice la Biblia, tiene fe en Dios, entre comillas, la fe del diablo. Y más aún, tiembla. Pero la fe revelada, es decir, esa fe que solamente la tienen los que por regalo del Espíritu Santo reciben. La fe que usted tiene en Jesucristo, si es fe realmente auténtica, es la fe que ha sido revelada, regalada por Dios a usted. No podemos creer en el Evangelio, no podríamos creer en la narrativa bíblica si no tuviéramos esa fe. A mucha gente, incluso a familia nuestra, y hasta religiosos cristianos, católicos o evangélicos, como se llamen, les cuesta creer algunas verdades profundas de la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe que tienen no es la fe revelada, no es la fe movida por el Espíritu Santo, no es la fe regalada por el Espíritu Santo. Yo estoy en esto años, más de 50 años. La única explicación que esté en esto, después de todo lo que he conocido, diferentes concepciones, filosofías, algunas muy interesantes, muy significativas, ¿por qué estoy en esto? La única explicación es que en mi mente y en mi corazón se ha grabado, se ha sellado esa fe regalada, la fe revelada, para que pueda creer en el Evangelio. Ese Santiago, en estos dos últimos versículos, que los voy a leer, ya se leyeron, pero los vuelvo a leer, nos va a decir, nos va a hablar sobre la fe expresada en oración, en la oración. Miren ustedes. A ver, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice: hermanos, 19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y en este boletín tenemos las tres ideas que queremos explicar, las divisiones. La primera A dice fe y transgresión pecaminosa, versículo 19a. Letra B, fe y discipulado, versículo 19b y 20a. Y fe y evangelización salvadora, versículo 20b. A ver, vamos entonces a la primera idea, fe y transgresión pecaminosa, 19a. Nos concentramos ahí. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. ¿Sí? Esa es la primera idea. Para Santiago, debe quedar muy claro en sus oyentes, en ese tiempo los judíos cristianos en diáspora, por todo lugar, debe quedar claro algunas cosas. Primero, hermanos porque asisten a las iglesias, asistían, o porque estaban allí juntos, pero hermanos, se supone que en creyentes en Cristo Jesús. Hermanos, miren, hermanos, no está hablando a no hermanos. Aunque pudiera en ese grupo de hermanos, pudiera haber primos, pero que parecían hermanos. ¿No es cierto? Hermanos. ¿Qué dice? Si alguno, dice, de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Es decir, hermanos, para comenzar, los cristianos, judíos, cristianos no judíos, pueden pecar y van a pecar. Santiago da por sentado que lamentablemente, mientras estemos en este mundo, los cristianos
consciente o inconsciente, vamos a fallar a Dios. Vamos a fallar a sus mandamientos. Vamos a manifestar de alguna manera la lucha que el apóstol Pablo mencionaba en una de sus cartas entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo que quiere que sigamos en nuestras debilidades. Llámense mentira, llámense mal hablar, llámense chismosería, lo que sea. Aquí se da por sentado, lamentablemente, pero realistamente, que los hermanos pueden caer, pueden pecar. Y repito, esa lucha entre hombre viejo y hombre nuevo, Santiago la tiene clara. Santiago leía al apóstol Pablo, de alguna manera. Entonces, esta es una idea importante. Miren, hay una cita bíblica en Gálatas 6:1 que la voy a leer. Es interesantísima, es un versículo que dice muchísimo sobre este punto. Gálatas 6:1. Dice así: hermanos, el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el apóstol Pablo, ya no Santiago, está diciendo, si alguno, ¿qué dice? Si alguno fuere sorprendido. Un lenguaje popular diría, si alguno fuere ampallado en alguna falta. Entonces, punto 1, la fe y la transgresión pecaminosa. Los pecados transgreden a la voluntad de Dios. Los pecados, si se quiere, entristecen al Espíritu Santo. Los pecados hacen daño al pecador y hacen daño a los que lo rodean. Entonces, esa idea entonces debe estar muy clara. La fe y la pecaminosidad o la transgresión pecaminosa. ¿Sí? Eso es en primer lugar. Vamos ahora, si se quiere, a recordar algunas experiencias de pecados. ¿Se acuerdan? Pecados famosos. El pecado de el rey David. ¿Y qué pecado? Si se quiere, fue un pecado, un triple pecado. ¿Se acuerdan? Pecado de, pecado de adulterio. ¿Qué más? Pecado de asesinato. ¿Sí? O sea, el autor intelectual, no es que él mismo mató, pero mandó matar, pecado de asesinato. ¿Y qué más? A veces nos olvidamos. Él era un rey, era un militar al mismo tiempo. Y un pecado gravísimo en ese tiempo y ahora también. Al punto que hasta ahora todavía en algunas constituciones, como en el Perú, por ejemplo, donde está prohibida la pena de muerte, y en muchos países donde se prohíbe la pena de muerte, la traición, ese es un pecado de muerte para las naciones. Y David no escapaba a ese señalamiento. Adúltero, asesino y traidor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya era un siervo de Dios. Ya era un escogido de Dios. ¿Y para qué roles, para qué papeles? Tremendo. Sin embargo, cayó en 3 gravísimos pecados, de toda gravedad. Al punto que él mismo, ¿se acuerdan del profeta Natán con él?
Dios manda a Natán, le dice que hable con él sobre su situación de David. Y Natán, como buen profeta, buen pastor, no le dice en su cara, oye, tú eres un... Además que le podía costar la vida, ¿eh? Salvo Juan el Bautista, ya sabe, ya bien, ya él podía después decirle, en el cielo le habrá dicho ya Juan el Bautista a Natán, oye, de la que te libraste, ¿sabes por qué? Porque a mí se me ocurrió decirle en su cara. ¿A quién? ¿A quién? Juan el Bautista, ¿a quién? A Herodes. Y a mí se me ocurrió decirle en su cara, man. Por eso que estoy acá sin cabeza, espero que la resurrección ya me la ponga. Esa es una expresión, no es bíblica, no, pero estoy un poco usando la imaginación. Pero Natán, miren lo que hizo, planteó una figura. Señor rey, le dice, sí, dime. Y le dice, había un personaje, qué sé yo, lleno de animalitos buenos, y había un hombre con un solo animalito. Y este hombre que tenía tantos animales, agarró ese animalito de ese hombre pobre y lo mató. ¿Qué debemos hacer? Y David, caray, muy bíblico él, muy juez él. ¿Cómo dice? A ver, repíteme la historia. Eso no está en la Biblia, no dice que repite. A ver, repíteme la historia. Y sí que David se puso, se llenó de ira. ¿Quién ha hecho eso? ¿Qué debe hacerse? ¿Cadena perpetua? Así dijo, cadena perpetua. Merece morir. ¿Y Natán qué dijo? Hasta ahí nomás me voy. Así dijo. Yo haría eso, ¿eh? Ya con eso he cumplido ya como la señora media, ¿no? Señor, ahora me tengo que ir, señor rey. Dime que no hay nomás. Tú eres ese. Agarren eso. Miren lo que hay allí. Miren lo que hay allí. Sí, hay fe y transgresión pecaminosa, pero ya hay un mecanismo allí del Espíritu Santo en que hace que al que se le va a mostrar su pecado, hay que tratarlo con cuidado. Los pecados y más pecados tienen su dinámica, que hay que saber manejarla. Pero vamos a nuestra experiencia personal. Nosotros mismos, yo mismo, como pastor, a veces, ¿cuántas veces no he transgredido la ley de Dios? Con alguna forma de pecado, malos pensamientos, ni hablar, vanas palabras, y a veces con acciones. Y les confieso que el Espíritu Santo felizmente me hace tomar conciencia antes que me digan nada, que no estoy bien, que no está bien lo que he hecho, o lo que he dicho, o lo que estoy pensando, no está bien. Pero miren ustedes, esto habla Santiago en la comunidad de fe, habla entre creyentes, no habla para la gente del mundo, porque este es un sistema de vida distinto. El estilo de vida del cristiano es distinto al sistema de vida, miren lo que he dicho, al sistema de vida del sistema mundano. El cristiano evangélico, el cristiano verdadero, siempre será un antisistema, en el sentido de que el sistema pecaminoso es lo que está en este mundo, gobernando. Y somos antisistema en cuanto a estilo de vida. El pecado no debe ser nuestro amigo, aunque a veces lo cometamos. No debe ser nuestro engreído o engreída. ¿Estamos contentos con nuestra vida, con nuestras faltas? ¿Estamos conformes? ¿Nos estamos un poco endureciendo y dejando que ese pecado esté allí, sabiendo conscientemente que es así? Vamos al segundo punto. 19b y 20a. Fe y discipulado. Fe y discipulado. 19b. ¿Qué dice el 19b? Estamos en el capítulo 5, ¿no es cierto? Dice:
y alguno le hace volver. Y alguno le hace volver. ¿Sí? ¿Y qué más dice 20a? Sepa que haga volver al pecador del error de su camino. Tenemos la segunda parte. Entonces, si alguno le hace volver, ese alguno se supone debe ser un creyente, o el pastor, el líder, el anciano, o vuestro hermano común y corriente. Pero para ese efecto tenemos que vivir en comunidad, debemos ser iglesia. Si no, ¿cómo yo me puedo enterar de que el hermano o la hermana está andando no bien? Y que evidentemente eso está afectando su vida personal, su vida familiar y hasta la vida eclesial. ¿Cómo lo sé? Lo sé en tanto en cuanto hago vida de iglesia, hago vida de familia de la fe. En las familias no cristianas a veces se enrostran estas faltas, se enrostran no para edificar, no para levantar a la caída o al caído, sino para prácticamente hacer más daño y liquidar, si es posible, al que cometió la falta. Y a veces en la iglesia puede pasar eso, que no tenemos el ánimo pastoral, el ánimo espiritual para estar siguiendo de cerca a los hermanos y hermanas. No con el afán del chisme, algunos entienden mal. Y ahí el chisme, uy, la esposa del pastor, si supieran. Uy, no solamente chiquita, sino... Uy, el pastor Nelson. Bueno, si hay algo que realmente nos preocupa y estamos en el espíritu del Evangelio, es bien simple. Orar por la persona, buscarle, hablar con esa persona, pero hablarle como alguien que está sobre el bien y el mal. A veces hace mucho daño eso, mejor no hable. Si usted va a hablar con un pecador, con un hermano nuestro o hermana que está caído, que está andando mal, tiene que saber tratar a esa persona. Y es realmente incómodo cuando el pecador, y me ha pasado a mí, ¿sí? El que me habla como que estuviera sobre el bien y el mal. Como que él o ella que me hablan están encima. O sea, no. Yo no soy, no me dicen, yo no soy pecador. Como tú. Es feo. Y no es bíblico. Y no es evangélico. Hay citas bíblicas. Por ejemplo, voy a leer San Juan 13, 34 y 35. San Juan 13, 34 y 35. ¿Qué dicen? A ver. Acá está. San Juan 13, 34 y 35. Dice así. Nadie tiene más... Perdón, ¿qué dije? 13, ¿no? 34 y 35, ya. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si estuviereis amor los unos con los otros. Pero también voy a dar lectura en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3:15. 2 Tesalonicenses 3:15. ¿Qué dice el texto bíblico? 2 Tesalonicenses 3:15. Dice, 14:15, ¿eh? Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, acá se están dando las dos posibilidades, según el apóstol Juan. Dos posibilidades.
hablar con el caído, hablar con el hermano o la hermana que está en una situación pecaminosa, vamos a decir así, hablarle para que, en amor, para que reaccione. Pero hay gente de verdad que no reacciona. Santiago no lo dice, pero lo dice el apóstol Juan. Hay cristianos o cristianas que no reaccionan, vamos a decir, por las buenas. No reaccionan en el consejo en amor, no reaccionan. Son de alguna manera rebeldes. Y son cristianos, al parecer, son hijos o hijas de Dios. ¿Qué hay que hacer? Dice Santiago. Un momento, hay que guardar distancia, hay que tener cuidado. Sí, es un hermano, tratarlo como hermano, pero que no sepa que lo estamos, si de alguna manera lo estamos festejando, lo estamos bendiciendo. Y hay casos así, hay casos de hermanos, hermanas que no reaccionan, son mal hablados, son chismosos o chismosas, no reaccionan. Y aparentemente son cristianos, son creyentes, entonces hay que tener cuidado allí, cómo manejar eso. Más adelante se puede hablar también de que se habla con la persona, se trae testigos y tampoco reacciona, se presenta el tema a la iglesia y no reacciona, entonces ya ese caso es un caso, digamos así, complicado y perdido. Pero fe y discipulado. Miren, está diciendo Santiago entonces, si alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Sí? Miren lo que está en juego. Y esto tiene que ver con el discipulado. No se puede estar siguiendo de cerca a alguien si no estamos de alguna manera haciendo discipulado. No puedo yo recibir consejos si alguien también a mí mismo me está discipulando. Miren la potencia de un discipulado cristiano que puede hacer que el pecador o la pecadora reaccione, se quebrante, se arrepienta. Y nos alegra mucho ver eso. Nos alegra mucho ver eso cuando hay gente que reacciona, cambia y se envuelven realmente instrumentos mucho más poderosos para el servicio de Dios, para el servicio de su iglesia. ¿Sí? Natán posiblemente después se enteró que el riesgo que corrió con David fue un riesgo necesario, fue un riesgo valioso, fue un riesgo histórico. Jamás Natán se hubiera imaginado eso, jamás. Porque ¿qué pasó con David? Llegó a escribir el famoso Salmo 51. ¿Se acuerdan ese salmo? El Salmo 51. ¿Quién no ha dicho alguna vez en su oración el Salmo 51? ¿Quién no lo ha hecho? Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Se acuerdan o no? Conforme a... Es decir, el Salmo 51, para los estudiosos bíblicos, es el salmo que prácticamente muestra el corazón humilde, fuera de todo orgullo de David. ¿Qué rey ni rey está humillado, avergonzado, humillado, quebrantado delante de Dios, al punto que su vida se transforma, su vida se potencia, al punto de que llega a ser lo que fue David? El adúltero, el asesino, el traidor David, si se quiere también el mentiroso David, porque tenía que mentir para llegar a todo lo que estuvo haciendo con el esposo de Betsabé. Es decir, ¿qué más podíamos agregar a los pecados y a la maldad de David? ¿Qué más? Sin embargo, bien aconsejado, magistralmente aconsejado por el Espíritu Santo a través del profeta Natán, David reacciona para bien.
para bien, para bien. Los salmos, buena parte son los salmos de David. No todos, pero buena parte, y uno es el 51. El 51. Y entonces necesitamos ejercer en nuestra iglesia el discipulado cristiano, estar de cerca. Yo les confieso que tenía antes discipuladores, ya viejonazo, ya pastor de tantos años, tenía discipuladores. Y curiosamente los 2 o 3 o 4 discipuladores que he tenido se han muerto. Se han muerto. De muerte natural. No natural en el sentido que los atropelló un carro y naturalmente tenían que morir, sino natural en el sentido de, por la edad, 3 o 4, que eran prácticamente casi mis padres espirituales. Y ya queda uno, pero ese uno que también está ya como que quiere y no quiere. O sea, quiere y no quiere irse, ¿no? Entonces, Dios mío, que si le cuento si este hermano ahí lo dejo, no, o sea, no resiste, que me dé consejos. Es complicado no tener discipuladores. Y los que se han atrevido a discipularme, o sea, que mejor no lo hagas, hermano. No lo hagas, porque han venido con esa notita medio que se nota, se percibe, ¿no? Cuando el espíritu no es un espíritu de amor cristiano, sinceramente amor. No, es ese espíritu medio, mira, y de hablar en el mundo. He tenido amigos en el mundo, supuestamente cristianos, pero en el mundo, ya en la universidad. Y nunca me olvido de un personaje que me dijo, mira, Nelson, tú sabes que yo te aprecio mucho, pero los alumnos, dando a entender que yo jugaba con las notas de los alumnos, ¿no? Y me dijo, acá tengo una carta, mira. Y ella conozco ese cuento de las cartas, usted sabe, ¿no? El cuento de la carta. Acá tengo una carta, ¿no? Y levantó la carta y yo me sonrío, ¿no? Porque ya viejo ya no sé el cuento de la carta. Entonces, acá tengo una carta, como que la carta que me acusaba y los nombres de los... Pero ¿sabes qué? Miren, después pero no te preocupes, no te preocupes, queda ahí, va a quedar entre tú y yo. ¿Sabes qué me está diciendo? Esta va a ser mi arma para chantajearte. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esa carta, los que están ahí que vengan, conversemos, confrontémonos con ellos. Y gente joven, obviamente no creyente, ¿no? No, me dijo, no es necesario. Creo que de tú y yo, tú sabes que yo también soy de la iglesia, de una iglesia, no digo su nombre de esa iglesia, ¿no? Entonces, ¡qué buen hombre! ¡Qué buen hombre! ¡Qué buen hombre! ¡Qué buen hombre! Así se manejan las cosas, como en el mundial, full chantaje. Miren ahora los políticos. Cada cual saca cada cosa. Y muchas cosas son ciertas del otro. No es que sean ciertas. Ahora nada más hay que saber diferenciar quién es más corrupto, más corrupta. El menos corrupto, ¿quién sería? Pastor, hay 36 candidatos. Creo que 34 o 33 están fuera de juego. De los tres que quedan, más o menos, ¿quién es el menos corrupto? Hay que investigar, hay que leer, hay que informarse. Pero ese es el espíritu del mundo en la iglesia. El verdadero discipulador, a un verdadero discípulo, sabe aconsejarlo, sabe orientarlo para rescatarlo, para levantarlo, para bendecirlo. No hay reloj, ¿no? Lo hacen porque quieren que hable más o lo han sacado. A ver. Entonces, y el 20, vamos a la parte final entonces ya. Fe y evangelización salvadora. Miren el 20b. Para que el que haga volver al pecador del error de su camino. Y 20b, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí los estudiosos bíblicos dicen, ¿se está refiriendo aquí Santiago a pecadores creyentes o es que como en todas las iglesias acá mismo hay gente que congrega todos creyentes, de repente hay uno que no es creyente?
es simpatizante y parece hasta evangélico. Yo conozco a una gente por su cara de evangélico, tienen cara de evangélico incluso. ¿No se han dado cuenta? Es como los amigos adventistas, ¿han visto? Cuando uno va a la clínica Good Hope adventista, tenemos Lili y yo un segurito ahí que se está agotando el seguro. No, en esa clínica uno entra y ve al personal y todos parecen, estos son adventistas, tienen un perfil, no sé si a propósito, no, es como los chinitos, no, dice que todos los chinos son iguales, no es cierto, ¿no? Pero, oiga, miren. Es muy posible, Santiago está hablando, es muy posible que en esa comunidad de creyentes en diáspora dispersa, judíos cristianos mayormente, había gente que no era todavía convertida por el Espíritu Santo. Es muy posible, como aquí mismo ahora. En mi experiencia personal, yo estuve en Asamblea de Dios hasta los 15 años y cantaba coritos, leía, oraba, pero la verdad es que no era un converso. Hacía todo, porque claro, que no iba a hacer si mis padres y mi madre estaban ahí, ¿no? Estaban ahí, vamos hijo, papá no quiero ir, no tengo ganas, ahora vas a ir sin ganas, y vamos nomás. Pero no era, al punto que tuve que escaparme de las asambleas, porque yo les digo en confianza, ¿no? Yo amo esa iglesia, mi experiencia de oración devocional diaria de casi 2 horas, la debo a las asambleas de Dios, ahí la aprendí, el poder de la oración. Pero les confieso que me escapé, tendría 18 años y me fui a una iglesia donde todo era con método. El horario era 11 de la mañana, 12 en punto, terminaba, si es posible un poco antes. Todo era con método. Tomaban con método, fumaban con método, bailaban con método, todo con método. Y me encantó. Y había juventudes, y qué chicas del colegio de Lili, María Alvarado, wow. Y ahí estaba Lili, ya ahí más o menos. No. Sí, cierto. Pero no era creyente y estaba allí. Pero allí, como es el Espíritu de Dios, puso a un pastor, esos carismáticos que ya aparecían de la Iglesia Católica y evangélicos, el metodismo allí, Pastor Raúl Zavala, que su hija ahora congrega en La Molina, ahora su hija es creyente, antes era una simple metodista como puede ser cualquier evangélico, pero no converso. Y ese hombre le gustaba, algo ajeno al metodismo en ese tiempo, ir a las aires libres, y me llevaba a mí, porque yo era entusiasta, ¿no? Pero nada más, pero en esos aires libres. Yo tuve que hacer una decisión. Pero ¿cómo fue mi decisión? No fue porque yo iba a escuchar una prédica, sino porque el pastor que me veía a mí entusiasta, así, me dijo, Nelson, mira, no voy a poder hablar aquí en el aire libre, era por Navidad, pero ¿puedes reemplazarme, hijo? Entonces, tengo una emergencia que atender. Me dijo en tal forma, en una noche, que ya le dije, está bien, pero después sufrí como segundos, dijo, hablo o simplemente como nadie sabe que yo tengo que hablar, sino más que la cantata navideña, pero algo me dijo, habla, y hablé. No sé realmente lo que dije. Lo que sí creo que dije es Jesús, Navidad, Jesús. Pero yo creo que esa fue una experiencia que me marcó, me obligó a comenzar a tomar en serio a Jesucristo, a dejar de ser un simple cristiano bíblico evangélico, a ser un convertido, un joven transformado por el Espíritu Santo, no perfecto, pero que comenzaba una vida de perfección. Hermanos, hermanas, fe y evangelización salvadora. ¿Quién diría que nuestro afán discipulador con alguien que está a nuestro lado, o en nuestra familia, necesita con urgencia que atendamos, que oremos para que vengan al Evangelio, para que vengan a Cristo Jesús? Yo me alegro mucho, me conmueve mucho. Este miércoles estuvimos en oración en la iglesia y ver a todos los camejos, ¿no? Camejitos ahí, ¿cómo oran hoy?
Yo pensé que el papá, bueno, el papá, porque ya pues, ¿no? La mamá ni hablar, ¿no? Oiga, los chiquitos, Dios mío. Como que los crían, ¿no? Ustedes los crían, pues ya. Y caray, qué bien, es conmovedor. Me conmueve eso. Porque me hace acordar a cuando era yo chico. Y las familias así trabajaban con los niños. Ahora no. Hermanos queridos, fe y evangelización salvadora. ¿Qué dice Santiago? ¿Cómo termina? Miren cómo termina. ¿Qué dice? Sepa que el que haga volver al pecador salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No es que el discipulador va a cubrir pecados. Obviamente es Dios quien va a cubrir pecados. Es el Espíritu Santo que va a perdonar pecados. Pero nosotros somos instrumentos para esa evangelización. Vamos a terminar. Miren, dijimos al comienzo la fe revelada auténtica. La fe revelada auténtica produce salvación, produce santos, santificación, produce servidores. La triple S. Un buen discípulo de Cristo, acá en Surco, debe caracterizarse porque obviamente está seguro de su salvación, que es por pura gracia. Debe estar listo para vivir la vida de santos, de separados para Dios, de búsqueda de la perfección cristiana y de servicio permanente, sea para levantar a un hermano caído o hermana caída, hermano, o sea para que venga el Evangelio, venga la fe, alguien que está tan cerca de nosotros, alguien que parece de los nuestros, pero alguien que todavía no conoce la acción transformadora del Espíritu Santo en su vida. El mundo en que vivimos, esto que estamos hablando es pura temática antisistema, ¿eh? El mundo en que vivimos no tiene nada que ver con esto, es pura corrupción, es full depravación. Esto es prácticamente de otro mundo, de otro planeta, está claro, es de otro mundo. Esta es la lógica del reino de Dios. Donde el pecado tiene que ser eliminado, hasta que en nuestras vidas y en nuestra iglesia y en nuestro mundo Cristo Jesús sea una realidad plena en su segunda venida. Que Dios bendiga su palabra.